El río Bacal fluía entre los montes de Kamar-Daban, ajeno a los secretos que escondían sus aguas heladas. Tres kayakistas ucranianos navegaban en medio de la serenidad de la naturaleza, sin imaginar lo que el destino les preparaba en esa fría mañana del verano siberiano. Los hombres, acostumbrados a la naturaleza de las montañas y la fuerza del agua, se movían con agilidad. De repente, uno de ellos notó algo extraño en la orilla, una figura oscura entre los arbustos moviéndose en forma errática, apenas predecible a través de la niebla. Se acercaron con cautela, remando más despacio hasta que finalmente alcanzaron la orilla. Cuando se detuvieron lo suficientemente cerca, pudieron ver con claridad que se trataba de una mujer. Su ropa estaba completamente empapada, sucia y desgarrada. Ella temblaba, no solo por el frío, sino por algo más profundo, un pánico latente en su mirada. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían no verlos, como si su mente estuviera en algún otro lugar. La cubrieron con las mantas y le ofrecieron un poco de agua tibia de sus termos. La mujer tomó un sorbo, pero apenas podía sostener el vaso. Sin preguntar más, decidieron que debían llevarla a un lugar seguro. Mientras remaban, el silencio volvió a caer sobre ellos. La mujer no decía nada, solo miraba al horizonte con la vista perdida, como si aún no pudiera procesar lo que había sucedido. Valentina Otochenko había sido rescatada, pero lo que había dejado atrás en las alturas del Kamar-Daban seguía siendo un misterio que por ahora solo ella conocía. El suave balanceo del bote parecía casi hipnótico para Valentina. Su mente no dejaba de arrastrarla de vuelta a la montaña, a ese lugar donde lo había perdido todo. En medio del sonido tranquilo del agua, el rostro de Ludmila, líder de la expedición, aparecía tan nítido como si estuviera delante de ella. Era 3 de agosto de 1993, cuando todo aún parecía normal. Ludmila les daba instrucciones precisas para avanzar por el sendero, pero ese mismo rostro que Valentina recordaba con seguridad pronto se transformaba en algo diferente. Sus ojos, llenos de angustia, estaban desorbitados y su cuerpo convulsionaba violentamente. Valentina sacudió la cabeza para sacarse esa imagen, pero otra tomaba su lugar. Los gritos que llenaban el aire aún resonaban en su mente mientras viajaba por el río. Los ecos de aquellos sonidos de desesperación parecían mezclarse con el susurro del agua. Recordaba a Denis corriendo enloquecido. Su piel estaba pálida y sus ojos, que solían ser tranquilos y observadores, ahora estaban llenos de un terror incontrolable. En otro fragmento más oscuro y más perturbador, Tatiana yacía en el suelo inmóvil. De repente, una ráfaga de viento helado la trajo de vuelta al bote. La tragedia, el sufrimiento y la muerte la seguían, incluso mientras avanzaba río abajo. Valentina se remontó a los días previos a la tragedia, a esos momentos en los que todo parecía normal, lleno de expectativa y de entusiasmo. Todo comenzó a mediados de julio, cuando Ludmila reunió a su grupo de excursionistas para preparar una expedición que se convertiría en una prueba de resistencia física y mental. Ella era una experimentada guía de montaña y había estado entrenando a cada uno de los jóvenes, enseñándoles las habilidades necesarias para enfrentarse a la naturaleza. Valentina recordaba la admiración que todos sentían por su líder. El plan era ambicioso pero alcanzable. Subirían a las montañas de Kamar-Daban, una región que, aunque no era tan famosa como otras cordilleras, ofrecía paisajes deslumbrantes y a veces traicioneros. El equipo se reunió en una pequeña cabaña para discutir la ruta y organizar las provisiones. Había un ambiente de camaradería entre ellos. Lo formaban Alexander, Tatiana, Denis, Victoria, Timur, Valentina y Ludmila, la líder de 41 años que se aseguraba de que todos los puntos estuvieran claros. El grupo partió el 1 de agosto a primeras horas de la mañana. La brisa fresca acariciaba sus rostros mientras avanzaban por los senderos. El clima era agradable, el sol brillaba alto y las risas resonaban entre los árboles. Durante los primeros días de la expedición, todo transcurrió sin problema. El 2 y el 3 de agosto estuvieron marcados por un clima despejado y el grupo ascendía con facilidad por los senderos bien marcados. Las conversaciones eran animadas y Valentina recordaba las bromas de Denis y los comentarios llenos de entusiasmo de Tatiana. El día 4 de agosto, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Nubes oscuras se agruparon en el horizonte y el viento, que antes era suave, se volvió frío y cortante.
Ludmila, siempre alerta, decidió que el grupo debería detenerse antes de llegar a los tramos más peligrosos. Acamparon cerca de un arroyo, y aunque el ánimo seguía alto, la tensión sutil comenzó a infiltrarse en el grupo. Para el 5 de agosto el clima se había vuelto mucho más hostil. El viento rugía entre los árboles y la niebla comenzó a envolver el paisaje, reduciendo su visibilidad. Valentina sentía cómo el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Pero aún así siguieron avanzando confiando en la experiencia de su líder. Fue al día siguiente, el 6 de agosto, cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaban en medio de una zona expuesta, sin refugio cerca, cuando el grupo comenzó a sentir algo extraño. El primero fue Alexander, que comenzó a temblar y a sangrar por la boca mientras se agarraba el cuello, como si estuviera siendo sofocado. Ludmila corrió a su lado y ordenó al grupo que continuara, pero antes de que pudiera ayudarlo, se escuchó un grito desgarrador. Ella tenía los mismos síntomas que Alexander. Valentina, que observaba horrorizada, no podía comprender lo que estaba sucediendo. El caos se desató en cuestión de minutos. Tatiana, que se acercó a Ludmila, comenzó a agarrarse la garganta como si no pudiera respirar. De repente, comenzó a golpear su cabeza contra una roca, quedando totalmente inmóvil, mientras que Victoria y Tibor comenzaron a correr, pero ambos se derrumbaron presentando los mismos síntomas, lo cual les ocasionó la muerte. Al darse cuenta que solo ellos estaban vivos, Valentina y Lenny se alejaron del lugar, corriendo con toda su fuerza. Fue en ese momento que él comenzó a convulsionar, aruñando su garganta mientras vomitaba una especie de espuma blanca y temblaba incontroladamente. Valentina retrocedió mirando cómo su amigo caía detrás de ella. La montaña, que antes parecía un desafío emocionante, se había transformado en una trampa mortal. Los cuerpos de sus compañeros yacían esparcidos, inmóviles, y el aire estaba cargado de un olor metálico y denso. Ahora, Valentina volvía a la realidad. Tras un largo esfuerzo, finalmente fue llevada ante las autoridades locales en el pueblo más cercano. Era la única sobreviviente de lo que se había convertido en una tragedia inexplicable en las montañas de Kamar-Daban. El 10 de agosto, Valentina fue sometida a un interrogatorio exhaustivo. Todavía en estado de shock, apenas podía articular lo que había vivido los días anteriores. Su cuerpo estaba marcado por el frío, la fatiga y el terror, y su mente luchaba por darle sentido a lo que había presenciado. Durante los siguientes días, los equipos de rescate organizaron la búsqueda y recuperación de los cuerpos. Tras horas de lucha contra el clima y la niebla, lograron llegar al lugar. Allí, Ludmila y los demás excursionistas yacían exactamente donde Valentina había descrito, esparcidos por el suelo, inmóviles y cubiertos de sangre seca. El hallazgo fue impactante. Los rescatistas, algunos de ellos veteranos en expediciones y operaciones de emergencia, quedaron conmocionados al ver los cuerpos en tan extrañas condiciones. Mostraban signos evidentes de un sufrimiento extremo, los rostros desfigurados y sin ojos, con sus manos encrispadas, como si hubieran intentado agarrar algo antes de caer. Los informes iniciales no pudieron ofrecer explicación lógica para lo que había causado la muerte simultánea de tantas personas. En medio de lo que debía ser una tranquila expedición, las autopsias revelaron signos de asfixia y hemorragias internas masivas, edemas pulmonares en casi todos los excursionistas. Había restos de sangre en los pulmones y estómagos, lo que indicaban que habían vomitado antes de morir. El caso dejó a los investigadores y a los médicos sin respuestas claras. Varias teorías surgieron en las semanas posteriores, pero no hubo nada concluyente. Mientras tanto, Valentina Otuchenko fue liberada después de varios días de interrogatorios, pero la sombra de lo que había presenciado la perseguiría para siempre. Aunque sobrevivió físicamente a la tragedia, su mente nunca pudo escapar. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.